enterramientos en los cuarteles. ¿Por qué enterramientos en los cuarteles? Porque allí se torturó, se violó e incluso se encargaron de desaparecer y dar niños, niñas nacidos en cautiverio. Nuestras Fuerzas Armadas son sin dudas una institución muy particular, nada democrática. Te iba a decir hoy que por las dudas agarraron papel y lápiz, los más curiosos, los más inquietos, por si quieren hacer alguna lectura extra. Hay un libro, hoy vamos a utilizar un libro que es muy importante su uso. Hay un libro cuyo autor es Jorge Torres, que se llama Las Fuerzas Armadas, una patología, es decir, una enfermedad, una patología consentida. Muy interesante su lectura. Y en esta sociedad tenemos una patología que es consentida, que se acepta. Lo primero que vamos a hacer es leer una página de un libro muy especial, Los militares antigolpistas, una opción ética. Estos son testimonios de militares recopilados por el periodista y escritor Miguel Aguirre Bailén. Bay con I latina, con Y, Bay con Y y Ley, después Baile, es este hombre que hizo esta recopilación de estos militares, todos ellos antigolpistas, es decir, constitucionalistas, defensores de la Constitución y por lo tanto opuestos al golpe. Y estos militares estuvieron presos. Y hoy vamos a leer algo de Pedro Aguirre, porque se me mezclan a veces, pero no, el general Pedro Aguirre. Vamos a leer ahí una página que vale la pena que usted conozca, aunque sea esa página, de un libro de un libro que tiene unas 190 páginas. Bueno, estos testimonios de militares que se opusieron al golpe y estuvieron presos, unos 350 en total, 60 de ellos oficiales. Quiere decir que también estuvieron presos 290 subalternos, desde soldado a sargento, sin hablar de la gente que se vio obligada a emigrar, siendo parte componente de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que en aquella época, previo al golpe, solamente tenían 16.000 integrantes, el total de las Fuerzas Armadas, Marina, Aeronáutica y Ejército. Hoy llega a unos 26.000, 27.000. Doy estos datos porque capaz que es interesante escuchar esto. Bueno, la lectura de esto que es de algo que es y que recuerda el general Pedro Aguirre, de algo que es de los años 63, 1963, 64. ¿Qué les parece? Ya la cocina de muchas cosas venía de antes. El título que le pone a la primera parte de esta página que vamos a leer, esto es la entrega del país. Entre los años 1963 y 1964, UTE llamó a licitación para hacer un relevamiento aerofotogramétrico en el Valle del Río Negro. En el Instituto Militar de Estudios Superiores, cuando el coronel piloto aviador PAN, Delfino Armaño, se enteró de ese trabajo, fue a pedir el pliego con las condiciones del llamado al Estado Mayor, pues la Fuerza Aérea Uruguaya, FAU, estaba en condiciones de hacerlo y había sido excluida. Es decir, fue con el ánimo de revertir algo
es decir, quería ser útil a su patria como piloto aviador militar. Delfino Armaño, años 63-64. Quería servir a la patria y por lo tanto trató de algo que le parecía extraño, que no compartía y tenía sobrada razón, que no estuviera ese pliego de condiciones para que lo pudiera ser la integrante de la Fuerza Aérea Uruguaya. Le dijeron, si quiere conservar el puesto, quédese tranquilo. Volvió indignado y dijo, esto es la entrega del país. ¿Qué será de esa familia? Los sucesores de Delfino Armaño, porque realmente esto es un gesto que hace luz en muchas cosas, ¿no? Ante este hecho pidió pase a retiro. No hubo forma de convencerlo de que reviera su drástica decisión. A modo de ilustración, es interesante conocer que las placas de vidrio empleadas para el procedimiento pueden ser de sulfato de plata o de otras sales minerales, revelan con precisión, por el color de los pastos y de los árboles que hay en el terreno y en el subsuelo. Se sabe dónde hay cobre, oro, etcétera, etcétera. Se detectan los minerales. Inclusive hoy se detectan los minerales con estos sistemas mucho más mejorados, estamos hablando de la década del 60, desde los satélites. Ni hablar todo el trabajo que puedan hacer aviones u otro tipo de elementos, como puede ser un dron. Revelan con precisión por el color de los pastos y de los árboles que hay en el terreno y en el subsuelo. Se sabe dónde hay cobre, oro, plata. Con los originales de ese material se quedó la empresa extranjera que hizo el trabajo y reunió para sí toda la información de primera mano acerca de la naturaleza del suelo y recursos de esa zona de nuestro país. Ya empezábamos a entregar el país. Esto no viene de ahora. Esto es una continuidad que en alguna medida está desde finales de la década del 50, especialmente, primordialmente después que el Uruguay firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, es decir, estos organismos financieros internacionales que su misión es irse adueñando a partir del endeudamiento de los recursos que tienen los diferentes países a nivel mundial. Especialmente son a partir de las grandes corporaciones, empresas transnacionales y de la banca mundial, pertenecientes mayormente a los países ricos, que estos se van apoderando de las riquezas que tienen lo que nosotros llamamos países pobres, que en realidad son los países más ricos desde el punto de vista de tener la riqueza. Pero ahí está toda la historia de los procesos militares, y como insistimos tantas veces, y quizá estemos insistiendo un tiempo más, la importancia que tiene el tema de la deuda externa para condicionar a los países. Bueno, después termino la lectura, porque eso llevó más o menos media página, lo siguiente: tal vez sea demasiado tarde, el titular. Estamos en la década fermental de los 60. En esos años, el general José Luis Ramagli había conformado un núcleo de personas con la finalidad de reunir información sobre las Fuerzas Armadas de los países vecinos. Esto lo escribe el general Pedro Aguerre. Cada uno de nosotros tenía su responsabilidad. A mí me correspondió el estudio y análisis de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. De ahí surgía claramente la injerencia creciente de Estados Unidos en Uruguay. La injerencia creciente de Estados Unidos en Uruguay y su influencia avasallante en nuestras Fuerzas Armadas. Estamos hablando de algo que ya empieza en la década del 60. Habían comenzado por el cambio en el uniforme. Nos cambiaron el poli francés por el americano y también nos sustituyeron el armamento
a la vez que se multiplicaron las invitaciones a otros países en el marco del Tratado del Plan de Ayuda Mutua. De acuerdo al compromiso asumido por los gobiernos blanquicolorados de aquella época, Estados Unidos sería el proveedor de material bélico. Al aceptar las condiciones del país del norte, Uruguay abandonaba uno de los principios básicos para la defensa nacional y quedaba subordinado a la discrecionalidad de su proveedor. Recuerdo que le pregunté a Montañés, Pedro Montañés, acá Ruchense, ¿no te parece que es demasiado temprano para organizarnos? No, me respondió Montañés, tal vez sea demasiado tarde. Bueno, estas son las cosas que debemos de saber. Esta organización de estos militares era la organización no secreta, no logia, 1815. Tenía un contenido, por un lado legalista, constitucionalista, y por otro lado un contenido patriótico, un contenido de la defensa de los intereses nacionales. Espero que haya sido de utilidad esta lectura del libro Los militares antigolpistas. Como podemos apreciar, nunca han sido muy patriotas los militares nuestros. Esto viene de larga data. Usted dirá, una parte de nuestro pueblo lo dice, están para defender la patria. Lo vemos claramente con lo que pasa en nuestro mar territorial. Lo vemos claramente. Este punto veo que se va a alargar, cosa que esto es en vivo, que lo había pensado previo a venir, pero bueno, así son las cosas. Precisamos Fuerzas Armadas. Reitero, un libro que vale la pena leer es el de Jorge Torres, Fuerzas Armadas, Patología consentida. Básicamente una misma fuerza aérea para proteger nuestro territorio desde el aire, con drones, con lo que haya hoy, lo que sea, y sumar aviones livianos, veloces, que tengan buen amartillamiento y que sean una fuerza disuasiva. Segundo, una marina mercante, también precisamos defender nuestro mar territorial, pero también precisamos de una marina mercante propia para trasladar nuestras producciones, de la misma manera que precisamos tren de nuevo para que no haya tanto ganancia y tanto gasto en cubiertas, en camiones, todo lo demás. Precisamos también tren, marina mercante y tren. Y en cuanto a la marina, precisamos de 20 a 30 lanchas rápidas amartilladas para cuidar nuestras riquezas pesqueras. Eso precisamos, y de apuro. Entonces, no hay una preocupación en estas Fuerzas Armadas en su conjunto, ni siquiera por defender el mar territorial. Esto no nos va a dar para hablar mucho, ¿no? Pero tenemos unos punteos ahí que lo vamos a ir desarrollando. Nosotros pertenecemos al Partido Humanista dentro de la Unidad Popular. ¿Se da cuenta? Planteamos cosas que están en nuestro pueblo, que aún no logra discernir, tener claro que estas cuestiones no son parte ni de los principios ni de la práctica que tienen los gobiernos de las dos coaliciones políticas que vota el 96% de nuestro pueblo. Parte de nuestro pueblo tiene enorme conciencia de muchas cosas. Muchas de ellas las pierde cuando viene el año electoral, el que viene, a partir de marzo y abril. Esa propaganda bien aceitada, bien orquestada, muy fina, muy inteligente, que también llega a los corazones, logra cambiar muchas veces la visión de parte de muchos integrantes de nuestro pueblo, lamentablemente. ¿Por qué ocurrirán estas cosas? Al uruguayo le falta nacionalismo. ¿Por qué? Capaz que el relato, el discurso instalado tanto tiempo, el tema de que somos una población de inmigrantes que nos han hecho romper con el lazo
y se asesinó a nuestros indios, digo, que se rompió un poco una posible cultura mínima que había en aquel momento, que eran los indios, que no se hizo una integración con ellos, que solo esa integración duró en la etapa de la revolución artiguista, entre los años 1811 y 1820. Por eso la importancia de Artigas y su ideario, ¿no? Armada, Aeronáutica, Ejército. Estas instituciones pueden funcionar si fueran democráticas, con libertad de organizarse, porque esto llevaría a tener un cuerpo de guerra consciente. Esto llevaría a tener un cuerpo de guerra consciente. Tenemos que tener, cuando cambiemos el país, una cantidad de gente que acepte, porque tenga inclinación por lo militar, y no es nada malo, a formar parte de unas milicias populares, de otro tipo de fuerzas armadas, que ahora cuando hagamos la segunda lectura vamos a llegar a este aspecto. ¿Es esto posible? Considero que sí. Es en el marco de otro país que habrá que construir. Por eso es importante que en octubre del 24 acompañe con su voto a la Unidad Popular, que mire a lo que aspiramos como Partido Humanista y Comunidad Popular. Si es posible sacar un diputado o dos, esa es nuestra meta para empezar a desandar un camino de entrega y que a su vez ha instalado la injusticia en el país. No da tiempo para leer. Había una entrevista hoy en Canal 4 donde entrevistaban a una persona que había salido hace poco de la cárcel y denunciaban las condiciones que se van a los refugios. Yo me imagino que no hay ni siquiera armarios para que esta gente que está en la calle, sus pertenencias, las pueda seguir conservando. Y este hombre denunciaba que se robaban entre ellos, por eso él prefería no ir a los refugios. Dice, los refugios no son como los pintan, quiere decir por el gobierno, ¿no? O por los gobiernos, o por los gobiernos. Es importante, digo, que hice esta metida acá. Nosotros, las Fuerzas Armadas, consideramos que el pueblo es el que tiene que tomar una decisión. Ese es un aspecto plebiscitario, es decir, que debe ser sometido a plebiscito y bueno, que el pueblo decida. Si no las quiere, bueno, después veremos más adelante si las precisamos y las queremos. Si no las quiere, ahí termina el problema. ¿Esto quiere decir que toda esta gente termina sin trabajo? No, no, nosotros consideramos que esto, todas las calamidades naturales, se tendrá que reforzar bomberos municipales, que harán tareas comunes todos los días. Porque también pensamos, especialmente a nivel de las intendencias, en una proyección mayor de trabajo, de servicios y de producciones, con miras a favorecer a los contribuyentes, es decir, al conjunto de la población. Espero estar siendo claro. Bueno, porque cuando se habla, pero no sustituyendo a aduaneros, por ejemplo, bueno, están preparados para eso. Bueno, pero hay formas de tener gente a nivel bombero, a nivel intendencia, un plus, para tener gente ante todo aquello que llamamos las situaciones de emergencia o de calamidades. Bueno, ¿sabes qué me pasó, Homero? Pero en parte va a ser mejor, porque a mí los tiempos se me van más allá de lo que yo quisiera. Pasaríamos la primera propaganda. ¿Por qué? Porque lo que voy a leer ahora de Esteban Pérez, una persona que fue diputado, que perteneció al MLN, al MPP, y que se dio cuenta que estaba en un lugar equivocado, que esta gente estaba entregando el país y eso no era lo que él quería. Y ahora lo van a leer, lo van a ver cuando lea la carta. Pero ¿qué pasa? La carta está en el celular y el celular me quedó en el bolso. Pero yo creo que vale la pena. Solo hay 2 renuncias a los suelditos esos de 200.000, 300.000 pesos por mes. Y este tipo de gente merece un respeto enorme. En lo personal, si tuviera influencia, aunque le mandé esto a un compañero de la Unidad Popular,
y él está muy cercano a todos los grupos como la Unidad Popular u otra izquierda que hay por fuera del aspecto parlamentario, es decir, que ya no confía para nada en los parlamentos. Nosotros creemos que hay que recorrer el camino democrático, todo el trecho que se pueda hacer. La democracia a los pueblos la fortalece. Nosotros cuando decimos este programa, más allá que a veces no nos engañamos mucho, porque tenemos un pueblo que tiene poco nacionalismo y eso es malo, porque la patria hay que quererla y defenderla. Y tenemos un pueblo que hay que hablar claro. Un porcentaje de él está pensando nada más que en la quiniela, en la tómbola y en el 5 de oro. Y después poca cosa más le preocupa. Y a mí me preocupa cuando escucho a alguna gente escuchar toda la tarde a Pettinati. Si fuera religioso diría que Dios lo salve. Homero, hacemos la primera propaganda porque voy a ir hasta el bolso a recoger el celular para poder leer lo que escribió este exdiputado Esteban Pérez. Bueno, arrancamos con las ofertas. Disculpen los clientes, llegaron cascos muy baratos, el casco Mirage de muy buena calidad, $9.90 a precio de casco fantasía. Y después llegamos con esta otra gama, Mirage, muy lindo, 1.390 pesos. Estamos liquidando. Muy lindo casco. Aprovechar que la gente del ciclismo nos está apoyando, nos vaciaron las estanterías de casco y ahora conseguimos esta oferta más barata todavía. Unas puertas que se abren y otras que se van cerrando, y el hombre esclavo del hombre por culpa de la codicia. Tenemos que proponernos terminar con la injusticia. Ahora es la hora de caminar, ahora es la hora de caminar. Que te estoy nombrando la tierra de tus mayores, la misma que en otros tiempos conoció épocas mejores. Si no sirvieron de nada cuestionables intenciones, necesita la estructura serias modificaciones. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Todo el mundo se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado. Pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos, están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora se trata de caminar,
ahora se trata de caminar. Y a esto que escribe Esteban Pérez, este es diputado del MPP y perteneciente al MLN, al Movimiento de Liberación Nacional, le pone este título: General Estevenace levantó el guante. Es referido al discurso que hizo el 18 de mayo. El comandante del ejército dijo el 18 de mayo. Esto, entre comillas, sería lo que dijo el general Estevenace. Tampoco parece real el concepto de que para qué queremos ejército si nunca vamos a entrar en guerra. Depende a lo que se llame guerra. Basta mirar para el costado o un poco más lejos para contestar esto. Según parece, esto dijo el general Estevenace, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército, el pasado 18 de mayo. Y esto tiene una sola interpretación: el ejército actuando contra los pueblos. ¿Qué es lo que va a decir ahora Esteban Pérez? Los pueblos, ya esto es lo que escribe Esteban Pérez. Los pueblos de América Latina, al igual que Damocles, tienen sobre sus cabezas una espada pendiente de un fino hilo, la que al menor tris cae sobre ellos. Esa espada se llama Fuerzas Armadas. La historia de Sudamérica es la historia de sucesivos golpes de Estado y desestabilización institucional generados por las Fuerzas Armadas. Nuestro país no fue la excepción. El pueblo uruguayo padeció las terribles consecuencias de tener sobre sí las garras de un ejército de ocupación, paradójicamente el propio, el que debería defenderlo. En América Latina no hay guerras entre países. Los fusiles de los ejércitos no apuntan hacia afuera, apuntan hacia adentro, contra su propio pueblo. Las Fuerzas Armadas son, en definitiva, el brazo armado de las burguesías, de las oligarquías casadas con el imperialismo, cuando ven que sus ganancias pueden achicarse o corren el riesgo de perder el control de la economía, no vacilan en soltar la fiera contra sus compatriotas. Nuestras Fuerzas Armadas en el año 1969 tenían 16.000 efectivos, hoy tienen 26.000 y se comen 1.500 millones de dólares del presupuesto nacional. 1.500 millones de dólares. Además del peligro que significan para la estabilidad institucional y la democracia, son un gasto enorme y encima mal empleado. Necesitamos un ejército tan numeroso. Como país, por nuestra pequeñez, no podemos soñar en tener aspiraciones imperialistas, en atacar a otros países, como un mosquito parándose en la frente de un gigante. Brasil tiene 360.000 efectivos y 1.340.000 reservistas. Por su parte, Argentina tiene 83.500 efectivos. Por lo tanto, se cae de maduro que la mejor defensa que podemos tener es llevarnos bien con nuestros vecinos. Por otra parte, la estructura de nuestro ejército y el mejor armamento al que podamos acceder, con suerte, nos permitiría resistir una invasión durante un par de horas. Es claro entonces que nuestro país mantiene un exagerado número de militares con un armamento lo suficientemente poderoso como para aplastar al pueblo cuando la oligarquía le dé la orden o cuando algún ambicioso general quiera erigirse en presidente de facto, de hecho. Aquí es cuando empieza la discrepancia de fondo. Debemos volver a la visión artiguista de defensa, vestido siempre de pueblo armado para precaverse de los enemigos exteriores e interiores. Esto es una cita de Artigas. Artigas le decía a sus compatriotas: vestido siempre de pueblo armado
para precaverte de los enemigos exteriores e interiores. Sigue la cita de Artigas. Estáis con las armas en las manos para defender vuestros derechos. Acá termina estas citas que son del prócer, de Artigas. A la vez que trataba de poner todas las trabas posibles por la vía legal para evitar el despotismo militar. El ejército actual, sigue lo que ha escrito y estamos leyendo de Esteban Pérez, el ejército actual precisamente fue fundado por quienes traicionaron a don José y su ejército popular. Pienso que debemos tender, quizá mediante un gran debate nacional, a reconstruir, de acuerdo a la realidad actual, un ejército nuevo, al decir del prócer, un ejército no de mercenarios, no un cuerpo militar separado como una casta del pueblo, sino milicias populares para que el pueblo armado pueda sostener sus derechos. Vuelve a citar a Artigas, Esteban Pérez. Estáis con las armas en las manos para sostener vuestros derechos y os haréis digno de la memoria de vuestros hijos si llenáis este deber. Quiero agregar algo que es un comentario propio, no tiene nada que ver de lo escrito por Esteban Pérez, que nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, han sabido tener una conducción que tiene ligazón con nuestro pueblo. Vive en los barrios de nuestro pueblo, convive con otras personas de nuestro pueblo, pero llegado el momento ya hemos tenido la experiencia y ahí el que manda es el que tiene mando. Terminamos de leer lo del amigo Esteban Pérez, que tenemos el orgullo de tener contacto con él, de una persona que fue capaz de abandonar el Parlamento y de renunciar a esos pesitos nada despreciables. Sigue Esteban Pérez. Desde el punto de vista estratégico, además, es la manera de que en una hipotética invasión podamos hacer frente al enemigo. La táctica de defensa no debe ser una guerra de posiciones que el enemigo pulverizaría en 120 minutos, 2 horas, sino una guerra de desgaste y de largo plazo con apoyo popular, con un permanente hostigamiento y capacidad de sabotaje, como para que el hipotético invasor vea no rentable continuar ocupando y se vuelva por donde vino. De esto escribe inclusive escritos técnicos del propio ejército, que ellos reconocen la inutilidad que tienen desde el punto de vista como Fuerzas Armadas, desde el punto de vista convencional. Y hablan de la guerra asimétrica, que es un pueblo, milicias populares, con reservas en la población, preparados para una vez que un invasor invada el territorio, hacer todo un trabajo de hostigamiento, que en realidad lo que disuade, y ellos lo dicen así, disuade a posibles invasores. Es decir, que ellos mismos reconocen su inutilidad con respecto a un posible ataque exterior. Vea no rentable continuar ocupando y se vuelva por donde vino. En lo inmediato, lo otro será probablemente un proceso largo. Hay otros aspectos de defensa nacional que urgen. Nos roban la pesca, los gobiernos nos han entregado las multinacionales, las que nos están llevando el agua, la contaminan, nos pudren la tierra con agrotóxicos y nos planifican la producción a su antojo. No tenemos milicias populares, tenemos gobiernos que nos venden con un ejército siendo cómplices de los entreguistas. Pero tenemos pueblo que en la medida que vaya tomando conciencia será organizando en defensa de nuestro patrimonio. Comienzo tiene las cosas. Esteban Pérez. Bueno, consideramos que era importante leer esto. Estuvimos leyendo algunos datos, leímos mucho para esta parte del programa, que se ha hecho extenso como siempre. Gana poco un soldado
El soldado de primera cobra líquido 24.927 pesos, 25.000 pesos. Eso es lo que cobra un soldado de primera. Después están los que no son todavía soldados de primera, un poquito menos todavía. Inclusive un cabo de primera gana líquido 28.177 pesos. Todo esto está hecho a propósito, porque de acá los usan después en las misiones que son prácticas de ocupación. Van allí a darle tranquilidad a las corporaciones transnacionales, como en el Congo, que roban los minerales que tienen estos países, y lo que hacen estas fuerzas de paz, compuestas por soldados de muchos países del mundo, incluido Uruguay, lo que hacen allí es preservar un lugar de tranquilidad para que las corporaciones puedan saquearle, robarle las riquezas de estos pueblos. Por supuesto, también en líneas generales han logrado que allí no haya un gobierno estable, arman bandas para que se enfrenten entre ellos y no haya la más mínima institucionalidad, y que pueda aparecer gobiernos, como hubo en otras etapas, en África y en otros países, que tendieron a defender y a utilizar sus recursos en el beneficio de sus pueblos. No sé si me he puesto muy pesado. Un soldado uruguayo en el Congo, el de menor rango, tuvimos una cantidad de información, pero vamos a redondear por acá. Ganan unos $900 por mes, ¿no? Más la mitad del sueldo uruguayo, que generalmente queda acá en Uruguay y generalmente es utilizado por la familia del soldado uruguayo que permanece acá. Bueno, por las dudas que no haya quedado claro, nosotros, todo este contenido reaccionario, fascista, toda esta responsabilidad en la desaparición, en la tortura, en las violaciones, tiene responsabilidad fundamentalmente en todos los altos mandos y parte de la oficialidad. Por algo costó que hubo unos 350 militares presos acá y que en líneas generales estuvieron en condiciones bastante embromadas, que no se privaron de castigar a los distintos generales presos, entre otros el general Libercerey, porque nosotros tenemos una etapa del frente que nosotros la respetamos y consideramos que allí todavía había valores, principios, y había un contenido que podía haber hecho posible cambios en el país. Ahora, para hacer cambios hay que tener pueblo organizado. Si esta fuerza, Partido Humanista, la Unidad Popular, con el transcurso del tiempo, no brega porque haya organizaciones de base que defiendan la fuerza, tanto a nivel barrial como por empresas, bueno, acá no se quiere cambiar nada. El Frente Amplio llegó al gobierno con muy pocos comités de base, es decir, comités territoriales, con muy pocos. Y eso no salva la patria. Ojo, ayudan mucho. ¿Cuáles son los fundamentales? Tener destacamentos políticos, cuadros políticos, influencia en los trabajadores, para desde las distintas empresas tener un control ante el sabotaje que quizás se produzca por parte de las grandes empresas que no quieren un control popular, es decir, que pretendan lo que pasa hoy, la carestía, por ejemplo. Bueno, ni hablar toda esta presencia de transnacionales, como es el caso de las pasteras, porque acá ya no tenemos producción de papel, no tenemos papeleras, teníamos Fanapel, Pamer, Sisa y Pusa, y en 85.000 hectáreas sembradas de eucalipto teníamos papel acá en el país. Hoy viene de afuera, mayormente. La inmensa mayoría del papel hoy viene de afuera. Mientras tanto tenemos 1,5 millones de hectáreas sembradas de eucalipto que nos llevan el agua, que tiene mucho que ver con esta sequía que estamos sufriendo. Por eso el pueblo uruguayo ya puso una frase que esto no es sequía, es saqueo. Por lo tanto es clarísimo.
para realizar cambios en el país, se pueden empezar cosas suaves. Nosotros ahora pretendemos tener un diputado o dos, si usted nos acompaña con el voto. Pero para hacer cambios en serio, tenemos que despertar de una vez por todas. Los pueblos tienen que estar organizados, no hay otra. Y levantar un programa alternativo, no el programa del gran capital, a nivel local con sus socios locales. Es decir, no puede resumirse la lucha de la clase obrera organizada, no puede reducirse a solo conservar salario, que a veces no conserva empleo, con lo grave que eso es decir, cada vez hay una masa menor de clase obrera organizada, y las condiciones de trabajo. No, tiene que levantar un programa alternativo al que plantea el gran capital, especialmente el gran capital transnacional, que nos está saqueando nuestra riqueza y no estamos resolviendo los problemas de nuestro pueblo. Bueno, había otras cuestiones más, detallecitos, que no van a ir. E inclusive, la lectura de esta está buena. Hay en la Posta Porteña un material que de repente vale la pena ver, pero en líneas generales no tiene un gran contenido. Hay un nene que escribe, que firma Pirincho, que habla clarito. Y aunque estuvo al principio, cuando nombramos en el año 63, 64, aunque estuvo ahí el tema de la presencia de Estados Unidos, la vamos a remarcar un poquito más, con Pirincho. Entonces no hay que chuparse el dedo, porque no es chupete. ¿Quién les enseñó a los Cristi, a los Medinas, a los Goyo, a Álvarez y a los Gabazo, a los Trabal, a torturar, a asesinar, si no es otro que los militares de Estados Unidos? ¿Quién le enseñó a Trabal, a Cristi, a Gabazo, etcétera, a clasificar a todos nuestros habitantes para elaborar los archivos y así asesinar, descabezar las organizaciones políticas, desde un Michelini a un Raúl Sendí, y hacerlo desaparecer, si no fue otro que el propio Estados Unidos, que lo formó? Aquí, para eso estuvo Mitrioni y otros. No solo para enseñar a torturar y perfeccionarse, sino muchos Mitriones estaban estudiando y analizando a todos los grupos políticos de la izquierda del 60. Una gran verdad. Y con todo el apoyo de un Pacheco, de un Sanguinetti, que participan de la formación del Escuadrón de la Muerte. Este es otro tema que veremos después. Pero no, nosotros insistimos más en desarrollar, esto es un programa muy especial hoy, en desarrollar qué puede hacer el país, qué puede producir, cómo puede ensanchar su mercado interno, cómo puede hacer una cantidad de producciones acá en el Uruguay, que hoy esas producciones vienen de afuera, inclusive tener una industria automovilística propia. Todo eso es realizable, todo eso es viable. Para eso hay que combatir el discurso único, que nos hace creer que no puede haber agua quieta. Me adelanto algo que tenía para la otra parte del programa, cuando hable del agua. Y cómo toda la vida se tomó agua de aljibe, agua bien quietita. ¿Usted sabe lo que se hacía nada más? Se echaba una bolsa de arpillera que fuera permeable para que saliera allí la cal. Es decir, se echaba una bolsa de cal. No me van a decir que con todos los estudios que hay, no hay forma de ver cómo, una vez que represas agua en grandes cantidades, evita que allí ocurran determinadas cosas. Es claro, la eutrofización, eso que deja verde las aguas, se produce porque están plantando y después están llenando de veneno después de la plantación. Esa es la razón. A veces salto otras cosas. Y con todo el apoyo de un Pacheco, de un Sanguinetti, que participan de la formación del Escuadrón de la Muerte, o si hubo alguno más. Pero ellos son los inventores de archivar, usar el tiempo, investigar, etc. Entonces no se trata de ordenar y digitalizar los archivos militares. Se trata de usar, en primer lugar, la piedra de toque, de ver cuál es el origen de la necesidad de esos archivos y para qué fin los estaban realizando. Ya no eran archivos e investigaciones
para jugar a la rueda y a Caperucita Roja, el motoneta. Era un instrumento para asesinar, después de seleccionar a todos. No se trata de que te espiaban, y ahora estamos jodidos en ese aspecto, ¿no? No se trata de que te espiaban, sino que estudiaban a quién asesinar, a quién desaparecer, a quién domesticar y quebrar o matarlo. Y es cierto, hubo una selección. En líneas generales eligieron. Algún accidente de tanta máquina también hubo. Es estudiar, seguimientos, inteligencia y ubicar a quién asesinar, a quién hacer desaparecer, dice Pirincho. No es un plan, es un operativo militar de aniquilamiento y así liquidar toda una generación que se les enfrentaba. Una generación que apoyaba a todas las revoluciones de liberación, sino que también en nuestra patria queríamos cambiar toda esta injusticia social, llámese fraude amplio o fraude multicolor. Pirincho es medio bravo. El tema es claro. Las libertades, la democracia nos sirve a nosotros, que tenemos una idea de país soberano, que tenemos una idea de justicia social. No somos nosotros quienes vamos a recurrir a la violencia. Va a ser la derecha. Y ya veremos, porque hay cosas que se pueden ir planteando. Hoy, por ejemplo, año 2023, Uruguay está viviendo en sus preámbulos, en sus comienzos, un hecho que es positivo. De eso vamos a hablar en esta parte que viene ahora, después, que es el hecho de que va a haber plebiscitos, va a haber reformas constitucionales. Por lo menos 2 están seguras ya, que ahora vamos a hablar de ellas, de Uruguay Soberano y del Mondes. Eso es importante, porque no hubo una elección masiva, donde lamentablemente una parte grande de nuestro pueblo te pregunta quién ganará, porque lamentablemente toma la elección de sus representantes, lo toma como que fuera una tómbola, una quiniela, un 5 de oro, que lo importante estaría en votar al que va a ganar, porque no tenemos cosas claras, por lo menos un porcentaje de nuestro pueblo, y hay que ayudarlo. No tienes que votar al ganador, tienes que tratar de votar a aquel que te haya demostrado que va a defender tus necesidades, tus derechos, lo que tú precisas para vivir en un país mejor. Y ya ver qué perspectivas hay para la juventud, para las generaciones futuras. Ni hablar que también de esa gente hay que preocuparse, de toda esta gente que le han hecho caer en la adicción y en lo delincuencial. Homero, hacemos la segunda propaganda y con eso ya enfocamos esta otra parte del programa, que nos vamos a referir básicamente a esta gran problemática que tenemos con el agua, más que nada especialmente en la zona metropolitana, pero el peligro existe para el conjunto del país, en esto que no es sequía, sino que es saqueo. Bueno, propaganda, un poquito de Manuel Capela y ya vuelvo. Esa es la lista del Partido Humanista que está dentro de la Unidad Popular. Hoy estamos integrando dentro de la Unidad Popular, somos integrantes del Partido Humanista. Bueno, arrancamos con las ofertas. Disculpen los clientes, llegaron cascos muy baratos, el casco Mirage de muy buena calidad, $9.90 a precio de casco fantasía. Y después llegamos con esta otra gama, Mirage, muy lindo, 1.390 pesos. Estamos liquidando.
muy lindo casco. Aprovechar que la gente de ciclismo nos está apoyando, nos vaciaron las estanterías de casco y ahora conseguimos esta oferta más barata todavía. Que te estoy nombrando la tierra de tus mayores, la misma que en otros tiempos conoció épocas mejores. Si no sirvieron de nada cuestionables intenciones, necesita la estructura serias modificaciones. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Todo el mundo se pregunta qué es lo que nos ha pasado, porque esta casa tan nueva de pronto se ha derrumbado. Pero ha sucedido algo que no entraba en los proyectos, están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Mira que te estoy diciendo, la gente se está juntando, los de arriba están cediendo y los de abajo empujando. Ahora mismo es el momento de comenzar el trabajo, que la cosa está que arde y el fuego viene de abajo. Cuando quiera, hombre. Bueno, vamos a tratar de desarrollar este tema del agua. Como nos queda poco tiempo, quizás andemos un poco rápido. Me río porque faltaron cuestiones en el tema militar, especialmente las confesiones de Gabazo, lo referido a Tabaré Vázquez, Guido Manini Ríos, y lo que pasó con el ministro de Defensa fallecido, Manuel Menéndez, que en el velatorio de Manuel Menéndez, su familia le dijo a Tabaré Vázquez que no era bien recibido, que hiciera el favor de retirarse. Bueno, vamos a este otro tema, a este tema referido al agua. Nosotros vamos a tratar de plantear mínimamente que hay soluciones que no se han querido hallar, pero en ese aspecto nos interesa, y la verdad que hoy hemos andado bastante bien. Así que yo te diría, Homero, que me pasaras el video donde Tabaré Vázquez hace declaraciones, y eso es en los años 2015-2016. Del agua también vamos a hablar, no se aplique. Vamos a hablar del agua. Estamos destinando decenas de millones de dólares para atender la situación de Santa Lucía y la situación de Maldonado. Ya están destinados en el presupuesto. Paramos la construcción de Antel Arena para destinar esos dineros para comprar los elementos para avanzar en el agua. ¿Qué pasa con el glifosato, Tabaré? Bueno, contaminaron los... pero ¿qué vamos a hablar? Del agua también vamos a hablar, no se aplique. Vamos a hablar del agua. Estamos destinando
decenas de millones de dólares para atender la situación de Santa Lucía y la situación de Maldonado. Ya están destinados en el presupuesto. Paramos la construcción de Atel Arena para destinar esos dineros para comprar los elementos para avanzar en el agua. Con el glifosato, Tabaré? Bueno, sí. Contaminaron los Pero ¿qué vamos a hablar? Bueno, nosotros ahora vamos a pasar directamente a demostrar cómo hay un juego de equipo entre la coalición Frente Amplio, sus dirigentes, no, nos estamos refiriendo a sus dirigentes, que son aviones, que son ligeros, sus dirigentes. Hay un juego de conjunto, de mosqueta, pero de conjunto, entre el Frente Amplio, la coalición Frente Amplio y la coalición multicolor conservadora, que lo es, ese es otro tema, algún día lo analizaremos, analizando entre otros a Sebastián da Silva, por ejemplo. Bueno, para demostrar que el Frente Amplio es una fuerza entreguista, primer tema. El Frente Amplio en el año 2017 firma un contrato que lleva tiempo, el trabajo de hacerlo, el contrato lo firma en secreto. Mirá vos qué error que lo firman en secreto, no se lo comunican a nadie. Bueno, firma un contrato donde ponemos unos 4.000 millones de dólares que quién sabe cuánto tiempo vamos a estar pagando el pueblo uruguayo. Más o menos 2/3 de la inversión de UPM2, esta tremenda pastera que suma a UPM Esbomnia más Montes del Plata, va a producir el equivalente a las 2 pasteras que ya están. Bueno, firma ese contrato el Frente Amplio, nos transforma en colonia. Entonces, es un partido de la entrega. Ahora, si los dos partidos de la entrega, que hay bastantes hechos que se muestran muy juntitos, descaradamente, le dijeran a la población que están en lo mismo, bueno, muchos uruguayos, que a algunos les cuesta, despertarían más rápido. Entonces la tienen clara. Hay que hacer el juego del enfrentamiento, del entretenimiento y la distracción, y estar declarando continuamente uno contra el otro. Bueno, primer tema para demostrar que es parte de la entrega. Segundo tema, el Frente Amplio compra un horno para procesar el cemento en Paysandú de Ancá. Ese horno era un horno muy grande, que tenía una capacidad enorme y que permitía bajar el costo que tenía la producción de Portland de cemento en Ancá de casi $200 la tonelada a $100 la tonelada. Una vez bajado a $100 la tonelada, ¿qué ocurría? Brasil, por supuesto, tiene enorme consumo de cemento Portland, pero todo ese consumo va mayormente de Brasil, porque ese continente, en líneas generales, está concentrado desde Río de Janeiro, San Pablo, para acá, para Río Grande del Sur. Las otras regiones del país continente están bastante vacías y con poco gasto, entre otros de cemento Portland. Porque Brasil tiene piedra caliza, tiene cal, tiene cemento, pero ¿qué ocurre? Lo tiene allá en los límites de Brasil con Guyana, con Venezuela, con Colombia, que eso está a miles de kilómetros. Entonces a Brasil le sirve que Uruguay le venda el cemento. Y hace años que se habla de esto y hace años que hay contactos, y Uruguay le vendía algo de cemento a Brasil, aún caro. Pero ¿qué pasaba? Estaban cocinando esto. Por eso el horno permanece tirado desde el año 2011 al año 2019, febrero del 2020, que el Frente Amplio abandona el gobierno. Y esto se hace a propósito. Por eso decimos que acá hay un juego de equipo. Y por supuesto, llegó la coalición
multicolor, conservadora, que además se define como que es la abanderada de los Maya Oro, y que hay una parte de la población que es como que leyera el diario El País de manera masiva. Para eso El País se transmite, igual que El Observador y Búsqueda, de manera masiva en las radios y en la televisión. Bueno, esos capitales de origen brasileño, y para andar a saber quién está atrás. Desde la década del 60 Brasil está penetrado por el capital extranjero, por las transnacionales. Bueno, van a vender 750.000 toneladas por año de nuestro cemento a Brasil. Y nosotros no vamos a tener nada. Y ahí ni siquiera FANCAP, el gremio de los trabajadores de ANCAP, colaboró en denunciar como era debido para evitar y lograr que el horno se instalara. ¿Cuánto pierde Uruguay a $100 por no vender esas 750.000 toneladas nuestras? Porque hasta eso tenemos que tener conciencia. Todo lo que tenemos e ignoramos. Uruguay tiene ese cemento calizas en gran abundancia. Entonces, eso significaría las 750.000 toneladas, 75 a $100 la tonelada, 75 millones de dólares. De esos 75 millones de dólares, fácilmente 50 millones son ganancias. Póngale 40, 45 igual, pero 50 son ganancias. 9 millones cuesta mantener 500 trabajadores, y eso se hace con menos gente. Nosotros vivimos haciendo cálculos. ¿Por qué vivimos haciendo cálculos? Primero, que estamos viejos. Segundo, que si nosotros queremos transformar un país, tenemos que ser serios. Es decir, si planteamos la transformación, tenemos que mostrar que sí, que es viable. ¿Qué me dijo una conversación en la calle que no quiero perder de decirlo? ¿Qué me dijo? Diciéndole todas estas cosas del horno que había estado arrumbado. ¿Con qué me salió? Mujica lo decía, dice. No te dejan gobernar. Es triste. Una parte de nuestro pueblo no ve nada. Ahora, que no vea nada ahora, ¿quiere decir que no pueda ver? No. Puede ver y puede avanzar rápidamente en ver cosas. Hoy es muy ingenuo, es muy inocente y le falta saber muchas cosas. A eso hay que ayudar, amigazo. Entre otras cosas, comunique que este programa está todos los lunes a las 22 horas o un poquito más. Y busque la forma de verlo, si no tiene el cable 8, de manera digital. También hoy hay otras tareas para irse acercando. Bueno, entonces, segundo hecho. Y no solucionamos, tercer hecho, no solucionamos los embalses de agua. A propósito, porque desde la década del 70 están estos capitales israelíes que hacen negociados y negocios por todo el mundo, pretendiendo, con una falta de seriedad total, porque ni siquiera va a haber una desalinización, simplemente se va a tomar el agua salobre que hay antes de que el río Santa Lucía, que recorre 248 kilómetros, casi 250 kilómetros, llegue al río de la Plata, ¿sí? Allí en Arasatí. Entonces, una represa de Paso Severino que se podría hacer inmediatamente y que no costaría nada, una represa de Paso Severino que dicen que costaría 80 millones, la joda del plan Netuno, la joda del plan Arasatí, nos va a salir 41 millones por 20 años o más, porque andás a ver en qué cifra termina esto. Entonces, primero, juego de equipo, a no confundirse con el Frente Amplio, que mucha gente ilusionada, inclusive gente que votó a esta coalición multicolor,
que por supuesto, estos menos que menos, estos son entreguistas ya desde que firmaron el tratado la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, tratado de protección y promoción de inversiones con las corporaciones, han firmado las dos coaliciones. Bueno, el Frente Amplio no eliminó ningún decreto de la dictadura, no eliminó ninguna ley hecha por los 20 años, vamos a hablar así, de gobiernos democráticos, blancos y colorados, entre el año 1985 al 2004. No eliminó absolutamente ninguna ley. Son parte de lo mismo, de la entrega del país. Ahora, por supuesto, lo que decíamos hace un rato, ¿cuál es lo ideal? Si usted se muestra que los dos no tienen diferencia, nuestro pueblo despierta o busca otra salida, porque en realidad nuestro pueblo busca salidas. La propia elección, después de 15 años de esta gente, más allá que los que se acostumbraron al asistencialismo se quejan, porque dicen que el Frente Amplio daba más, cuestión que capaz que es cierta, porque hay un discurso que tiene después sus electores, sus votantes, que es el discurso de no tirar dinero en todo este pichaje. Nosotros estamos contra el asistencialismo, porque creemos que los países y los pueblos tienen que tener dignidad, y la dignidad se alcanza a partir del trabajo, que después veremos si producimos tanto y hay tanta productividad, y si se puede hacer lo que precisamos para vivir bien en menos tiempo, bueno, trabajaremos menos y tendremos vacaciones un poquito más largas. Para eso tenemos que construir otra organización, otra sociedad. Para eso tenemos que construir otra sociedad. Y para construir otra sociedad, como mínimo, hay que organizarse. El tema del agua. Bueno, hay que represar agua en superabundancia. Inclusive, para distribuir esa agua después. En principio, nuestras aguas no deben ir a perderse, ni en el Río de la Plata, ni en el Océano Atlántico. Nosotros tenemos que redistribuir esa agua, represarla en abundancia, y no solo para generar, que para eso tendríamos que iniciar una producción orgánica, no solo para generar una mayor abundancia de alimentos a partir de una producción orgánica, sino para no envenenar nuestras aguas. Entonces, hay posibilidades de que se distribuya el agua para resolver todos los temas que tienen que ver, porque nosotros agua no sobra agua. Lo que pasa es que hay que tomar las providencias del caso. Claro, dejaron correr el agua en Santa Lucía, se fue, y por supuesto, el agua con poca lluvia después, y con todo ese consumo que tienen los eucaliptos, y lástima que no pueda mostrar un video, y nos vamos a ir ya con un video que es el de una compañera, Lorena Casco, que pertenece al Partido Humanista, y que parte de eso que nosotros planteamos, que es la necesidad de organizarse, parte de eso, ¿qué vamos a hacer? Tener claras las salidas. Uruguay le sobra, y en una semana represaron ahí, hasta con pasto se puede represar, pero claro, pretendemos un represamiento que inclusive llegue a La Roca, pretendemos represamiento que haya un cubículo hecho con hormigón para ser sano. Y después, como decíamos, riéndonos, toda la vida se juntó agua y en los aljibes se le echaba un poco de cal. Hay maneras de tratar el agua, se la puede mover un poco. No sé si he sido claro. Primero, el juego de equipo que hay entre la coalición Frente Amplio, que es un poco más lenta en entregar el país, pero cuando tiene que cumplir determinado papel lo hace, más que nada cuando la gente la prepararon para que acepte esto, como que venga una pastera más, ahí el Frente Amplio no solo la trajo, como fue Boni a Monte del Plata, sino que endeudó el país, y no en vintenes, en 4.000 millones de dólares, que quédese tranquilo, que eso nos va a costar mucho dinero. Ya veremos cómo enfrentamos esto. Bueno, para finalizar este programa, que ya hemos hecho las dos propagandas, Homero,
y el tiempo no va más y no quiero abusar de ti, nos vamos con un video donde en una manifestación que hubo contra el agua salobre o salada en Montevideo, un agua además de pésima calidad, hasta con pizcas de barro, como le ha pasado a la gente del departamento de La Valleja, la gente de Minas, que allí donde están 17 pozos ya extranjerizados, que se sigue llamando Salus, que también teníamos datos a cuánto se venden las botellitas en todo el mundo. Es decir, toda esa entrega ha ocurrido durante el gobierno de estas dos coaliciones que lamentablemente la gente todavía vota, el 96% de nuestro pueblo. Aspiramos que parte de nuestra población despierte y que no se conforme con esa frasecita inventada que aquel es menos malo. Tenemos que avanzar. Bueno, Homero, nos vamos pasando el video de Lorena Casco, que dura 2 minutos 57 segundos, donde participa de una movilización que hubo contra toda esta gran joda del agua. Es decir, este saqueo, que es un saqueo y en realidad no es sequía, y saqueo y situación que está preparada para beneficiar a los capitales israelíes. Ya vamos a seguir hablando de todos estos temas y otros. Que pasen bien. Lorena, ¿qué significa la marcha, sus consignas y cómo ves la situación ambiental en el Uruguay? ¿Qué propuestas tiene el Partido Humanista y la UP como alternativas? Bueno, la marcha la veo como muy necesaria. Hoy fue hermosa la diversidad de edades, de gente, de distintos colectivos, pero más allá de eso creo que tiene que seguir creciendo, tenemos que ser cada vez más. Es muy valioso la gente que nos hemos acercado en un país donde nos distraen todo el tiempo con banalidades, ¿no? Pero en realidad cuando vemos que están contaminados nuestros ríos, que abrimos la canilla y no sabemos bien qué es lo que estamos tomando, con qué estamos cocinando, cuando nos dicen que no podemos ir a la playa en un país como este, que siempre hablamos de un país natural, es ya como que se pasaron todos los límites. Si bien esta lucha es una lucha que viene de hace mucho tiempo y que algunos venimos hace mucho tiempo denunciándolo, ahora como que ya rompe la vista de cualquiera, por más que no diga, a mí no me interesa la política. Bueno, ahora nos ha demostrado la circunstancia que la política es necesaria y que nadie debe estar por fuera o ajeno a esta situación, porque es desde ahí que podemos cambiar, del pueblo organizado, y la herramienta política es muy importante para no dejar ese espacio vacío, para que los que nos dicen que esto genera trabajo haya alguien ahí adentro que diga esto es mentira, eso no es así, sí hay otro tipo de propuestas, sí se puede cambiar la situación. Desde Unidad Popular, si cualquiera que quiera acceder al programa, es muy fácil acceder a él. Hay propuestas muy lindas, muy interesantes, que implican un cambio en toda la matriz, en toda la forma productiva. Entonces pasaríamos de un modelo de monocultivo, de soja a gran escala, de deforestación y demás, a un modelo donde estamos planteando, bueno, aprovechemos las tierras fértiles. Hay que plantar alimentos, tenemos que ir por la soberanía alimentaria, hay que invertir en los estudiantes que empiecen a investigar cada vez más y que se empiecen a generar otro tipo de productos orgánicos. Ya hay algunos, bueno, seguir estudiando, investigando, avanzando en ese campo. Una de las propuestas que me parecen más lindas de Unidad Popular en esta materia es la de en los cinturones de todos los centros poblados. Tiene que haber pequeños y medianos productores produciendo alimentos, sin estos agrotóxicos, sin las semillas Monsanto, que hoy es una plaga que se va expandiendo en el mundo. Tenemos que producir alimentos, hay mucha gente que quisiera trabajar en el campo. Bueno, hay que facilitar esto, hay que facilitar que todo el que quiera, que le interese, se pueda formar, la creación y que se impulsen las escuelas agrarias. Creo que son algunas de las medidas, muchísimas, pero que son muy importantes para este momento en el cual tenemos que decir basta, porque puede ser que en poco tiempo ya no haya marcha atrás. Muchas gracias. Preocupaciones, ellos cuentan por docenas y nosotros por millones. Marchando unidos muy juntos es la forma de avanzar, tenerlo claro y entonces se trata de caminar. Ahora se trata de caminar, ahora es la hora de caminar. Cuando quieran reaccionar,
ya no saldrán del asombro, nos verán venir unidos caminando hombro con hombro. Tener presente el concepto que aquí se vino a cantar. Después de todo lo dicho, se trata de caminar. Ahora es la hora de caminar, juntos, muy juntos de caminar, hombro con hombro de caminar, mano con mano de caminar. Ahora es la hora de caminar. Sopra con el viento. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Juntos iremos por una seguridad social ideal. Sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Sopra como el viento. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Es hora de aprovechar tu tiempo para otras cosas, como salir con amigos, sentarte a mirar la tele o simplemente no hacer nada. No pierdo tiempo y ahorro un montón con todos los beneficios que tengo. Papá siempre dice, Clara la tiene clara. Ahora desde tu casa te adherís al débito automático desde tu eBrow o en Banco República. Y es una cosa menos en la cabeza. Además, todos los meses tenemos muchos premios entre todos los que se adhieran. Cable 8 Digital. Hace tu vida mucho más